Introducción. Un activo se traduce en todos los bienes, derechos y recursos que una empresa tiene a su disposición. Estos están sujetos a un control total por quien posee de ellos y que en su defecto pueden ser una persona, una empresa o una organización. Un activo es un bien económico tangible e intangible. Pueden ser desde servicios informáticos, construcciones, muebles, derechos a cobros por servicios prestados, hasta actividades económicas en las que se espera en un futuro tener algún beneficio económico. Los activos pueden dividirse en dos, corrientes y no corrientes, y la necesidad de dividirlos nace por la diferencia de importancia que cada uno tiene dentro de una organización. En este presente documento se contará con total información sobre el primer grupo de activos, los corrientes, y se explicará cómo se contabilizan y la importancia de estos en una organización o en la empresa. Marco teórico y legal. Según la ley fijada por el Decreto de Ley número 3501 de 1980 y sus modificaciones contenidas en el Decreto de Ley número 3625 de 1981, incluirá los activos y recursos de la entidad que serán realizados, transferidos o consumidos dentro del plazo de un año a contar de uno a fecha de los estados financieros, teniendo en consideración el mayor desglose de cuentas y subcuentas que indica la plantilla modelo de presentación de estados de situación financiera, dada a conocer por la circular número 467 de 1974 de esta superintendencia. En el activo circulante deberá establecerse en forma separada y siempre que constituyan cifras significativas. Según los libros, cuando un activo de una empresa se convierte en dinero en un plazo menor a los 12 meses, se le llama activo corriente o circulante. El activo circulante o activo corriente es el activo líquido al momento de cierre de un ejercicio, o que es convertible en dinero en un plazo inferior a los 12 meses. Este tipo de activo está en operación de modo continuo y puede venderse, transformarse, utilizarse, convertirse en efectivo o entregarse como pago en cualquier operación normal. El efectivo en caja y banco, los valores negociables, las cuentas por cobrar, las materias primas y los artículos en proceso de fabricación son algunos de los componentes del activo circulante. El concepto, por lo tanto, abarca la tesorería, cajas y cuentas corrientes, los bienes convertibles o consumibles en el corto plazo y los activos cuasi líquidos. Normativa IFRS. ¿Qué es? Es una normativa de carácter financiero y contable y que regula la forma de preparar y presentar la información sobre hechos económicos que generan a la empresa el interactuar con su entorno. En Chile es obligatorio desde el punto de vista coercitivo para las actividades anónimas y abiertas a quienes son fiscalizadas. El resto de empresas, que son más de 700.000, no es obligatorio, pero sí es necesario saber qué boletines técnicos con los cuales se preparan los estados contables. Un activo, según las IFRS, debe clasificarse como corriente cuando su saldo se espera realizar o se tiene para su venta o consumo. El transcurso del ciclo normal de la operación de la empresa se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales o para un plazo corto de tiempo y se espera realizar dentro del periodo de 12 meses tras la fecha del balance, o se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente cuya utilización no esté restringida. Todos los demás activos que no sean de este tipo deben clasificarse como corrientes. Reconocimiento contable. La medición se presenta en dos tipos denominados: medición en el momento inicial del reconocimiento y medición posterior al reconocimiento. El criterio fiabilidad de la medición para poder reconocer el activo permite el uso de estimaciones de valor, siempre que tales estimaciones sean razonables. Por lo tanto, un activo no se reconoce en los estados financieros cuando la estimación no es razonable. Debe ser relevante mediante las notas a los estados financieros, material explicativo o cuadros complementarios, dada su posible ocurrencia futura. Las bases de medición definidas son las siguientes. Costo histórico de un activo. Los activos se registran por el importe efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Costo corriente de un activo. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiere en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Valor realizable de un activo. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que podrían ser obtenidos en el momento presente por la venta no forzada de los mismos. Valor presente de un activo. Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de efectivos que se espera
generen la partida en el curso normal de la operación. Tratamiento contable. Para analizar cuál es la mejor forma de financiar el activo a corto plazo, es importante conocer el concepto de fondo de maniobra, que es la parte del activo corriente que se financia con el pasivo no corriente, o lo que es lo mismo, los activos líquidos que se financian con recursos a largo plazo. Podemos decir que el fondo de maniobra es el excedente que resulta de los activos corrientes de la empresa y que podemos calcularlo de dos formas. La primera forma es restarle el pasivo corriente al activo corriente. La segunda forma es sumar el patrimonio neto con el pasivo no corriente y restarle el activo no. ¿Qué sucede si el pasivo corriente es mayor que el activo corriente? Sería una situación peligrosa, dado que tendríamos más deudas a corto plazo que recursos para poder pagarlas. ¿Qué sucede si el activo corriente es igual que el pasivo corriente? Estaríamos ante un punto de equilibrio en el que la liquidez de la empresa está asegurada, pero en el momento de que algunos de nuestros deudores no nos pagase a tiempo, nuestros activos líquidos serían inferiores a las deudas a corto plazo y por consiguiente estaríamos en la situación que el pasivo corriente sería mayor que el activo corriente. El balance de situación de una empresa se representa de la siguiente manera. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. El fondo de maniobra es el activo circulante o corriente menos el pasivo corriente, que son las deudas exigibles a corto plazo, tal cual como se presenta en la imagen. Los activos corrientes que se encuentran contabilizados en los estados financieros son las existencias, materias primas, deudores comerciales, derechos a cobros a favor de la empresa, inversiones a empresa a corto plazo o inversiones a corto plazo, efectivos y banco. En este caso, las cuentas que corresponden a activos circulantes serían caja, banco y cuentas por cobrar. Cada vez que los activos corrientes aumenten, estos se registran por el debe, como se ve en la imagen, y cada vez que disminuyan, estos se registran por el haber. Las notas en los estados financieros se revelará la información que, siendo requerida por la SNIF, no se presenta en el balance, en los estados de resultados, en el estado de cambios del patrimonio neto o en el estado de flujo de efectivo. Finalizado este trabajo, antes de hablar de la conclusión misma, cabe destacar que a pesar del poco tiempo que llevamos en la universidad, tenemos ya un conocimiento previo del tema, gracias a nuestro profesor. Como conclusión en sí, pudimos reforzar nuestro conocimiento, en este caso con los activos, ya que si bien al principio del semestre no sabíamos nada, hoy podemos identificar y clasificar cuentas por diversos nombres en el libro diario, el mayor e incluso en el balance general. Pudimos comprender la naturaleza de cada cuenta y el por qué tenían ciertas características. Y por último, quisimos ayudar a estudiantes que le interesen la carrera, estén en primer año y, por qué no, a quien se interese en leer nuestro informe y pueda conocer un poco del ámbito de la contabilidad y que así adquieran ya un conocimiento previo para que cuando llegue el momento de ver este tema no se les haga difícil comenzar a estudiar contabilidad.